Bueno, a ver. Vamos a enunciar la ley de Faraday en su versión reducida. Faraday lo que dice es: la fuerza electromotriz que se induce en un circuito cerrado es igual a menos la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Eso es en la página 123. Esto digamos que es la síntesis, la esencia de lo que hemos estado viendo. Desde el punto de vista matemático, se escribiría así. Se habla de fuerza electromotriz, que es una terminología quizá un poco extraña, pero fuerza electromotriz es lo mismo que voltaje. Se mediría en voltios. Entonces, la fuerza electromotriz sería igual a menos incremento del flujo, variación del flujo partido por la variación de tiempo. ¿Por qué se llama fuerza electromotriz? Bueno, intenta ser una especie de denominación descriptiva. Motriz es lo que hace que algo se mueva. Electro, que se mueva la electricidad, los electrones. Es la fuerza que hace que se muevan los electrones, que es justamente lo que entendemos por voltaje. ¿Comentarios? Matriz. Motriz. No, ya, pero matriz tiene que tiene nada. No. Matriz no sé dónde viene. Interesante la pregunta, pero no sé dónde viene. Esa pregunta de... Sí. La variación de flujo, vamos a interpretar esta fórmula. Los comentarios es escoger esta fórmula y pensar qué dice. Para que haya una variación de flujo, ¿qué tiene que haber? Un cambio en el módulo magnético B, porque acordaos que el flujo, tal y como lo vimos el otro día, aquí, es la integral de B por diferencial de S, o, en caso de un campo magnético uniforme y una superficie plana, es B por S. Por lo tanto, para que cambie el flujo, ¿qué tiene que cambiar? Tiene que cambiar el campo, el módulo del campo, tiene que cambiar el tamaño de la superficie, o bien tiene que cambiar la orientación de la superficie con respecto al campo, o viceversa. Sí. Lo que me está diciendo aquí es que la fuerza electromotriz que se va a generar, voy a coger tiza, es proporcional al cambio en el flujo, a la variación en el flujo. Pero por otra parte, el otro día vimos que el flujo, en el caso simplificado, más fácil de entender, de campo homogéneo y superficie plana, un momentito que cambio la perspectiva. Imagina. Sí. Imaginad que tengo una espiral. Una espiral conductora. Y en esa espiral hay, vamos a suponer que es plana, que está siendo atravesada por un campo magnético homogéneo. La superficie, la vamos a pintar de color rosita, sería esta. Pero claro, para caracterizarla matemáticamente, ¿os acordáis que le poníamos un vector de superficie? Que es ese. Entonces, lo que sabemos nosotros es que el flujo del campo que atraviesa la superficie es de por S. ¿Entiendes la luz? Sí. ¿Eso qué es? El módulo del campo por el módulo de la superficie por el coseno del ángulo que forma. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos variar el flujo? Porque lo que genera la fuerza electromotriz es una variación del flujo, que el flujo cambie. Si yo tengo esto quieto y nada cambia, no hay fuerza electromotriz.
Eso lo vimos en el primer experimento de Faraday. Mientras no había un movimiento del imán, no había una variación de flujo. Bueno, vamos. Puedo cambiar esto si cambio el campo. Es decir, si aumento el campo, por ejemplo, o lo disminuyo. Esto lo conseguíamos cuando atraíamos el imán o lo alejábamos. Porque al alejar el imán, la densidad de líneas y por tanto la intensidad del campo cambiaba. Otra manera de cambiarlo es cambiar el tamaño de la superficie. ¿Cómo podría cambiar el tamaño de la superficie? Esto es un poco más complicado, pero imaginaos que yo pudiera hacer este anillo más pequeño o más grande. Luego veremos en el experimento de Henry que eso se consigue de una manera muy ingeniosa. Cambiar el tamaño de la superficie. Y la tercera opción es, yo tengo el campo, tengo la superficie, que es perpendicular, cambio, por ejemplo, la orientación de la superficie. O cambio el campo. Entonces, si cambio a cualquiera de esos dos, ¿qué es lo que estoy cambiando? Alfa, el ángulo entre ellos. ¿Por qué hago tanto énfasis en estas tres posibilidades de cambio? Porque justamente los problemas, todos los problemas que pueden caer de este estilo, son estas tres variantes. Que inducimos una corriente debido a que hemos cambiado el campo, a que hemos cambiado la superficie o que hemos cambiado la orientación entre ambos. Sí, fundamentalmente. Y entonces, ¿qué haces? Ir variando, plantear una cosa y ir variando. Según lo que te ven, sale una cosa. Eso ahora lo veremos en el problema. Sí que hay hay una variante de estos problemas. Cuando yo trabajo con incrementos, en realidad, en esos problemas lo único que vamos a hacer es ver cuánto vale el flujo al principio, cuánto vale al final y restarlos. ¿Vale? En el intervalo. Pero en ocasiones es interesante considerar pequeñas variaciones, intervalos de tiempo infinitesimales. Es decir, es interesante transformar la fórmula 199, que es con incrementos, en diferenciales. Veremos concretamente. Eso suele pasar cuando la variación con respecto al tiempo del flujo se puede describir mediante una función que luego podemos derivar o integrar. Entonces, la variante de la expresión de la ley de Faraday para tiempos infinitesimales es la ecuación 200 que tenéis aquí. Luego lo utilizaremos en los problemas. Otro comentario más. Aunque no lo estamos tratando directamente, pero claro, esto tiene mucha relación con la teoría de circuitos básica y en particular con una cosa que se llama ley de Ohm. La ley de Ohm dice que en un circuito eléctrico la intensidad que recorre el circuito es, o se puede calcular como el cociente, del voltaje partido por la resistencia. Bueno, esa es la expresión que tenéis aquí. Aquí el voltaje es la fuerza electromotriz que viene con esta letra E. Si sustituimos la E aquí arriba, en la ley de Faraday, obtenemos que la intensidad inducida en un circuito es menos 1 partido por R por la derivada del flujo con respecto al tiempo. ¿Vale? Sí. La intensidad, claro, es como la fórmula de la derivada, pero no podrías sustituirlo por la fórmula del incremento. También. ¿Vale? Bueno, vamos a cortar aquí la teoría, luego ya nos quedará que ver el experimento de Henry, lo comentaremos un poco, pero yo creo que ahora lo suyo es hacer problemas de inducción magnética. Así que vamos a cortar. Entra bastante teoría. Sí, la parte final. Sí, pero es fácil. Sí. Un momentito que cortamos aquí, hay que feos algo.